La luz del crepúsculo se asentó sobre la finca abandonada de Rowan, proyectando largas sombras sobre el césped crecido y la desgastada fachada victoriana. Las ventanas, como ojos hundidos, miraban fijamente hacia la distancia, un testimonio silencioso de la familia que una vez llamó a este lugar su hogar. Aquí es donde comienza nuestra historia, en la tranquila ciudad de Blackfield, Massachusetts, donde el nombre Rowan todavía produce escalofríos en los lugareños incluso décadas después. La familia Rowan llegó por primera vez a Blackfield en 1887. El patriarca Elias Rowan, un rico industrial con una fortuna amasada en textiles, compró 50 acres de tierra en las afueras de la ciudad. En 2 años, había construido una enorme mansión victoriana, completa con una torre central que se alzaba sobre el campo circundante como un centinela vigilante. Los lugareños lo llamaban Rowan's Ridge, aunque en susurros algunos se referían a él como el nido del cuervo. Elías no estaba solo cuando llegó a Blackfield. Trajo consigo a su esposa, Constance, una mujer descrita como poseedora de una belleza inusual y una tranquilidad aún más inusual. La pareja tuvo 3 hijos, los gemelos Edward y Edmund, y una hija, Eleanor. El primer indicio de que algo no andaba bien con los Rowan llegó en el invierno de 1890. Un cazador local se topó con lo que describió como un círculo de piedras dispuestas con una precisión antinatural en la propiedad de los Rowan. En el centro había un pozo poco profundo lleno de lo que parecían ser huesos y plumas de animales. Cuando los curiosos habitantes del pueblo le preguntaron, Elías lo descartó como antiguas tierras de los nativos americanos que había decidido preservar por respeto. La explicación satisfizo a la mayoría, pero no todos quedaron convencidos. El reverendo Thomas Blackwood escribió en su diario privado que tenía serias preocupaciones por el bienestar espiritual de la familia Rowan. Señaló que, si bien asistían a los servicios dominicales sin falta, a menudo se veía a algunos murmurando palabras que no eran oraciones durante la comunión. Los niños de Rowan fueron inscritos en la escuela local, pero se mantuvieron alejados. Los profesores notaron que Eleanor, en particular, mostraba un conocimiento inusual de las hierbas y sus propiedades para una niña de su edad. Los gemelos Edward y Edmund fueron descritos como idénticos en apariencia, pero opuestos en naturaleza. Edward era extrovertido y encantador, mientras que Edmund era retraído y observaba a los demás con una intensidad que incomodaba. En 1907, ocurrió una tragedia cuando Constance Rowan fue encontrada muerta en el jardín de la finca. La causa oficial fue catalogada como insuficiencia cardíaca, aunque persistieron rumores de que su cuerpo había sido descubierto rodeado de plumas de cuervo, dispuesto en una posición que recordaba al círculo de piedras. 6 meses después de la muerte de su esposa, Elías se volvió a casar. Su nueva esposa, Cordelia Winthrop, era una mujer 20 años menor que él, sin familia ni conexiones conocidas en la zona. Los registros muestran que ella simplemente apareció en Blackfield un día, alquilando una habitación en la pensión local solo 2 semanas antes de conocer a Elías. Con la llegada de Cordelia, la dinámica familiar cambió. La historiadora local Margaret Simmons descubrió un patrón perturbador. Después de que Cordelia se unió al hogar, hubo un marcado aumento en los informes de personas desaparecidas en Blackfield y pueblos de los alrededores, en su mayoría mujeres jóvenes sin fuertes conexiones familiares. En 1912, Elías Rowan murió en circunstancias extrañas. Fue encontrado en su estudio, sentado en su escritorio como si estuviera trabajando. Se determinó que la causa de la muerte fue una grave pérdida de sangre. Sin embargo, no se encontró sangre en la escena. Lo que es aún más inquietante es que le habían extirpado los ojos con precisión quirúrgica. Con la partida de Elías, la propiedad pasó a Edward, el más sociable de los gemelos. Edmund continuó viviendo en Rowan's Ridge, cada vez más solitario, mientras Cordelia mantuvo su posición como señora de la casa. Eleanor regresó de Europa para el funeral, pero se fue nuevamente poco después, supuestamente diciéndole a un conocido que ya no podía respirar en esa casa.
Los años entre 1912 y 1930 vieron el negocio de Rowan prosperar bajo la dirección de Edward. Se casó en 1920 con Lillian Barnes de una respetable familia de Boston. Tuvieron 2 hijos, Elías II, nacido en 1921, y Constance II, nacida en 1923. Edmund, mientras tanto, permaneció soltero. Los trabajadores del molino susurraban que se había apoderado de la habitación de la torre de la finca y que por la noche se oían ruidos extraños provenientes de ella, cánticos en un idioma desconocido, y a veces, lo que sonaba como el aleteo de innumerables alas. Cordelia había iniciado la tradición de organizar un baile de máscaras anual durante el solsticio de invierno. Como escribió un asistente al baile de 1925, las máscaras que usaban los propios Rowan no se parecían a ninguna otra que hubiera visto antes. Realizadas a partir de lo que parecían ser cráneos y plumas de pájaros reales, con ojos de vidrio que parecían seguir a uno por la habitación. En 1935, Edmund Rowan desapareció. Nunca se presentó ningún informe formal de persona desaparecida. Edward simplemente informó que su hermano había viajado al extranjero por motivos de salud. Sin embargo, el nombre de Edmund nunca apareció en ningún manifiesto de pasajeros y nunca se recibió correspondencia suya. Fue en esta época cuando los lugareños comenzaron a informar un aumento en las poblaciones de cuervos alrededor de Blackfield. Las aves parecen congregarse particularmente alrededor de Rowan's Ridge, a veces oscureciendo el cielo sobre la propiedad en tal cantidad que parecía el anochecer en medio del día. La década de 1940 trajo la Segunda Guerra Mundial. Elías II se alistó en el ejército y fue enviado a Europa. Constance II, que se había convertido en una joven reservada, permaneció en Rowan's Ridge con sus padres y Cordelia. En 1945, llegó la noticia de que Elías II había muerto en acción. Edward y Lillian estaban devastados, pero los testigos informaron que Cordelia parecía casi complacida. Según el personal de la casa, se escuchó a Cordelia decirle a Constance: «Ahora, la línea de sangre corre solo por ti. La responsabilidad es tuya». Después de la guerra, la salud de Edward comenzó a deteriorarse rápidamente. En 1950, estaba confinado a su cama, sufriendo una enfermedad debilitante de origen desconocido. Constance II se había convertido en una artista talentosa, aunque sus temas eran exclusivamente pájaros, particularmente cuervos, representados con detalles perturbadores. Durante este periodo, Constance II conoció a Richard Hayes, un joven médico que había llegado a Blackfield. Su noviazgo fue breve y se casaron en una pequeña ceremonia en 1951. La boda se celebró en Rowan's Ridge en lugar de la iglesia de la ciudad. Un año después, Constance II dio a luz a 2 niñas gemelas llamadas Eleanor y Cordelia. El parto fue supervisado por la propia Cordelia, con Richard presente en su calidad de médico. Los gemelos rara vez fueron vistos en la ciudad. En febrero de 1953, Edward Rowan finalmente sucumbió a su enfermedad. Lillian, agotada por cuidar a su marido, enfermó poco después del funeral y murió en cuestión de semanas. Con su partida, la propiedad pasó a Constance II y, por extensión, a Richard Hayes. Según documentos legales, Richard comenzó a realizar averiguaciones sobre la venta de la propiedad y del negocio textil. Esto nos lleva al misterio central de nuestra historia. En la mañana del 7 de julio de 1953, se produjo un incendio en el ala este de Rowan's Ridge, donde se encontraba la guardería. Cuando llegó el departamento de bomberos, el ala estaba envuelta en llamas. Después de extinguido el incendio, comenzó una lúgubre búsqueda de víctimas. Los restos de Richard Hayes fueron encontrados en el pasillo exterior de la guardería, aparentemente después de haber intentado llegar hasta los gemelos. El cuerpo de Constance II fue descubierto en el dormitorio principal, aunque la evidencia forense sugirió que había muerto antes de que comenzara el incendio. Un corte profundo en la garganta indicaba que había sido asesinada.
De Cordelia y de las gemelas nunca se encontraron restos. La investigación oficial concluyó que Cordelia había matado a Constance II, provocado el incendio y huido con los gemelos. Se inició una búsqueda, pero nunca se encontró rastro alguno de la anciana ni de los niños. Después de la tragedia, mientras Rowan's Ridge estaba parcialmente quemado y abandonado, historias extrañas comenzaron a circular. Algunos afirmaron haber visto luces moviéndose en las partes no dañadas de la casa a altas horas de la noche. Otros informaron haber escuchado gritos de niños provenientes de los bosques que rodean la finca. Las historias más persistentes involucraban cuervos, reuniones masivas de pájaros que parecen seguir a ciertos individuos por la ciudad, particularmente aquellos que hablaron públicamente sobre el caso Rowan. El exjefe de policía Harold Bennett compartió sus experiencias. Tuvimos a todos los hombres disponibles buscando en esos bosques durante semanas. No había forma de que una mujer mayor y 2 bebés hubieran desaparecido tan completamente. Los perros no pudieron detectar ningún olor, lo cual no se parecía a nada que hubieran experimentado antes. Bennett reveló algo que nunca apareció en el informe oficial. En el centro de ese bosque había un claro con un círculo de piedras. En el medio había un pozo poco profundo con plumas, pero esta vez no huesos de animales. Eran humanos, del tamaño de un bebé. El capitán nos ordenó que lo rellenáramos y no habláramos nunca de ello. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, se hicieron varios intentos de comprar y restaurar o demoler Rowan's Ridge. Ninguno tuvo éxito. Los equipos de construcción informaron fallas en los equipos, accidentes inexplicables y trabajadores que se negaban a regresar al sitio. En 1968, un promotor inmobiliario de Boston finalmente consiguió comprar la propiedad. Su plan era demoler la casa y construir una urbanización moderna. El día previsto para comenzar la demolición, el capataz encontró que todo el equipo estaba cubierto de cuervos. Cientos de ellos sentados en silencio observando. Cuando se asustaron a los pájaros y comenzó el trabajo, el operador de la bola de demolición sufrió un ataque cardíaco repentino. Su sustituto se negó a continuar después de afirmar haber visto a una mujer con ropa antigua parada en una ventana del piso superior. El desarrollador finalmente abandonó el proyecto. En 1983, en el 30º aniversario del incendio, el Blackfield Gazette publicó un artículo sobre el misterio de Rowan. La reportera Jessica Winters había pasado meses investigando la historia familiar. Su artículo sugería que los Rowan habían participado en un antiguo culto con raíces en la Europa precristiana y que las desapariciones formaban parte de un ritual multigeneracional. Winters citó fuentes anónimas que afirmaban que tanto Constance como Cordelia Rowan habían practicado una forma de brujería centrada en la transformación a través de cuervos, esencialmente la transferencia de la conciencia humana a las aves. 2 semanas después de la publicación del artículo, Jessica Winters sufrió un accidente automovilístico cuando un enjambre repentino de pájaros voló directamente hacia su parabrisas. Su cuerpo nunca fue recuperado del río. En 2008, se realizó un descubrimiento significativo cuando la Sociedad Histórica de Blackfield catalogaba documentos donados. Entre ellos se encontraba un diario perteneciente a Edmund Rowan, escrito en código. Los pasajes descifrados presentaban un panorama inquietante. Edmund escribió sobre el pacto que Elías hizo con quienes observan desde arriba y la promesa de que la 7ª generación completará la transformación. Se refirió repetidamente a algo llamado el pináculo negro. Lo más inquietante es que Edmund escribió: Cordelia no es lo que parece. Ella ha estado con nosotros mucho más tiempo del que nadie sabe. La he visto cambiar de rostro con la misma facilidad con la que se cambia una máscara. La última entrada decía: todavía no puedo completar mi transformación. El linaje debe continuar hasta el 7. Pero he visto lo que nos espera, y es glorioso. Hasta entonces, observaré y esperaré con los demás. En 2015, el condado finalmente aprobó la demolición de Rowan's Ridge. La noche antes de que comenzaran los trabajos,
Una fuerte tormenta azotó Blackfield y los rayos cayeron sobre la torre central varias veces. Por la mañana, toda la estructura se había derrumbado. Durante el proceso de limpieza, los trabajadores descubrieron una habitación sellada en lo que había sido el sótano debajo de la torre. En el interior había jaulas de pájaros de varios tamaños, incluidas algunas lo suficientemente grandes como para contener a un humano, libros en idiomas desconocidos y un conjunto de ropa de tamaño infantil dispuesta como si estuviera esperando que sus dueños regresaran. También se encontró un gran espejo circular con un marco tallado para simular cuervos entrelazados. Varios trabajadores informaron sentirse mareados al mirarlo. El espejo fue enviado a un laboratorio para análisis, pero aparentemente se perdió en el tránsito. El camión de reparto fue encontrado abandonado con el área de carga vacía salvo por plumas de cuervo esparcidas. En 2018, una mujer llamada Clara Bennett se presentó y afirmó ser un pariente lejano de los Rowan. Solicitó al tribunal la propiedad del inmueble, presentando documentación que los genealogistas confirmaron como auténtica. Quienes la conocieron la describieron como sorprendentemente hermosa pero inquietante. La construcción de un jardín conmemorativo comenzó a principios de 2019, pero pronto se detuvo cuando los trabajadores descubrieron restos humanos. El análisis forense determinó que los huesos pertenecen a al menos 12 individuos, la mayoría mujeres, con muertes que se remontan a principios de 1900. Durante la investigación criminal, Clara Bennett desapareció. Las autoridades que registraron su residencia la encontraron completamente vacía. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Bennett saliendo de su casa, pero en cada fotograma, su rostro estaba oscurecido por una mancha oscura que los técnicos no podían explicar. En la actualidad, el antiguo emplazamiento de Rowan's Ridge está acordonado como escena de un crimen activo. Blackfield ahora alberga una de las poblaciones de cuervos más grandes de Nueva Inglaterra. Las aves parecen concentrarse alrededor de la antigua propiedad y seguir a ciertas personas por la ciudad. El ornitólogo Dr. James Ferris ha estado estudiando este fenómeno. Estas aves parecen estar organizadas de una manera que desafía nuestra comprensión del comportamiento de los córvidos. Parecen comunicarse con un propósito y demostrar vigilancia dirigida a humanos específicos. El Dr. Ferris mostró imágenes de los cuervos reuniéndose en la forma de lo que parecían dos pequeñas figuras humanas cuando se los veía desde arriba, una formación que mantuvieron durante casi 20 minutos. Quizás lo más escalofriante sean los informes que comenzaron en 2020 sobre niñas gemelas vistas en los límites de los bosques. Siempre se les describe como niñas de unos 5 o 6 años, que visten vestidos antiguos, tienen ojos inusualmente oscuros y a menudo van acompañadas de cuervos. Nunca hablan con testigos, pero observan atentamente antes de retirarse a los árboles. La psicóloga infantil Dra. Elena Rodríguez entrevistó a varios testigos, todos describen los mismos detalles. La apariencia de las niñas, su quietud, la forma en que parecen comunicarse sin hablar y, sobre todo, la forma en que los cuervos parecen responder a su presencia, formando un círculo protector a su alrededor. Margaret Simmons, la historiadora que ha dedicado gran parte de su vida a descubrir la verdad sobre los Rowan, me dijo: he pasado 60 años estudiando este caso, y nunca he visto una fotografía de Cordelia Rowan en la que sus ojos no estuvieran oscurecidos. Y durante todo ese tiempo, nunca he visto a esas niñas gemelas, aunque muchas otras sí. A menudo me he preguntado si es porque están esperando que termine de contar su historia. 2 semanas después de nuestra entrevista, Margaret Simmons falleció en paz mientras dormía a los 94 años. Según su cuidadora, la mañana de su muerte, los cuervos que habían sido una presencia constante alrededor de su casa durante años habían desaparecido. Los hechos que conocemos con certeza son limitados, pero inquietantes. La familia Rowan estuvo asociada durante décadas con prácticas inusuales, desapariciones inexplicables y muertes sospechosas. En 1953, un incendio destruyó parte de su propiedad. Constance II fue asesinada,
Richard murió y Cordelia desapareció junto con las gemelas Eleanor y Cordelia Hayes. Si creemos en los escritos de Edmund, los Rowan estaban trabajando para alcanzar algo llamado el Pináculo Negro, un ritual que debía completarse en la 7ª generación. Quizás la posibilidad más inquietante no sea que los gemelos Rowan desaparecieran sin dejar rastro en 1953, sino que nunca se fueran. Que permanezcan en Blackfield, inalterados por el tiempo, observando a través de los ojos de los cuervos y apareciendo ocasionalmente en el límite del bosque como recordatorio de que algunos legados familiares nunca terminan del todo. Para quienes viven en Blackfield, el consejo de los lugareños es consistente: no pronuncien el nombre Rowan demasiado alto ni con demasiada frecuencia. No se queden cerca de la antigua finca, especialmente al anochecer cuando se reúnen los cuervos. Y si ven a las gemelas observándolos desde la copa de los árboles, no se acerquen. Den la vuelta y aléjense, y no miren atrás. En cuanto a la propiedad de Rowan, permanece abandonada. Los restos humanos encontrados allí han sido enterrados bajo lápidas que dicen simplemente desconocido. Y aún hay gente que dice haber visto a 2 niñas gemelas en la linde del bosque. Sus ojos oscuros observando, esperando. Y en lo alto, los cuervos siguen reuniéndose, sus graznidos a veces suenan casi como palabras susurradas: regresen con nosotros. Regresen a casa.